Y pues ahorita, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, te Muchísimas presentamos. gracias. Bienvenida a tu programa, te Muchas presentamos gracias. al ingeniero Eduardo Muñetón Soto. Él es ingeniero agrónomo, decíamos ahorita, y está especializado. Pues estamos viendo con él su libro, su investigación acerca de los indios julimes. Bienvenido, ingeniero. Los indios julimes es una rama, yo ahorita decía tribu, pero no, yo creo que es inexacto con estos huecos que tenemos todavía acerca de, en la investigación, en el conocimiento de los conchos. Yo sí quisiera, por favor, que nos empezara a hacer luz el ingeniero Eduardo Muñetón. Ingeniero, ¿cómo empezó usted? ¿Cuál fue su motivación para escribir, más bien para empezar a investigar acerca de los indios julimes? Sí, yo soy originario de Julimes, Chihuahua. Desde el momento en que me di cuenta que el nombre del municipio obedecía a una tribu indígena que muy tempranamente desapareció de la faz de la tierra por efectos de la conquista, sentí la necesidad de investigar al respecto. Desgraciadamente, esta investigación pude realizarla hasta que se dieron las condiciones necesarias que me permitieron hacerlo. Hablar de los julimes es adelantarnos un poco en la historia social por la que ha atravesado el río Conchos. Antes de hablar de los julimes, sí es necesario hablar un poco, aunque sea brevemente, de los conchos. Hablar brevemente de las observaciones que plasmaron los primeros españoles que se atrevieron o que por necesidad tuvieron que escribir de la zona, merced a las expediciones que hicieron en la región. Decía la compañera Nadia, ¿por qué un libro? ¿Por qué publicar un libro si ni escribir sabemos, si desconocemos la literatura? Sentí ser muy egoísta. Sentí después de tanta investigación, de 8 años de investigación, que el material que tenía acumulado se quedara allí. Ok, qué bien, ya lo junté, ya lo tuve, ya tengo una satisfacción, ya supe, según yo, más o menos cómo anda la cosa. Se me hizo muy injusto, muy cruel dejarlo ahí abandonado, y me atreví a hacer este pequeño trabajo, este humilde trabajo, que afortunadamente pues tuvo este premio que no me esperaba. Premio Chihuahua. Que no me esperaba. Hay que decir que tiene el premio, ya lo dijeron, pero hay que reiterarlo en Face, que este libro tiene premio Chihuahua 2014. Se lleva premio Chihuahua en Ciencias Sociales. Es más bien la investigación, porque el libro fue posterior. O sea, La investigación ya. Así es. Ya, qué bueno, no el libro. La investigación que luego se convierte en libro. Ya. Aunque hay... Porque tiene mucho más valor la investigación. Mira, me parece, pero tiene ¿no? mucho más valor la investigación, porque aquí el ingeniero primero entró a PACMIC, concursó en PACMIC, concursó para que le aprobaran su proyecto para el libro, para imprimir este libro, que tienen ustedes aquí. Y el premio le llegó en lo que estaba el proceso del libro. O sea que este libro no se imprimió a partir del premio, sí, claro. del premio. Sí, claro. Aquí lo menciona, pero porque se dio la feliz casualidad, no casualidad, la feliz causalidad y para fines publicitarios, pues de que aquí don Eduardo tuvo el premio Chihuahua. Claro. Pero yo también quiero mencionar, porque esto no lo va a decir él, quiero mencionar que a partir del premio Chihuahua, uno de los puntos del premio era publicarle el libro. O sea que el libro tuvo que haber sido publicado
por el gobierno del estado después de recibir el premio Chihuahua, y no se hizo. No se hizo porque hay unos santones de la cultura, no quiero decir nombres, pero algunos Cuenta. alguna gente que nos escucha sí sabrá a quiénes me refiero. Hay unos santones que están ahí incrustados en el Ichicult, en el área de cultura, que simplemente bloquearon la publicación del libro, porque este libro él lo imprimió por otra vía. Está pendiente que el gobierno del estado imprima el libro. Publique su libro también. Imprime el libro. Algún día a lo mejor él reclamará ese merecimiento. Ingeniero, pero ya hablamos mucho nosotros. Bueno, Sí, cuéntenos. sí, pues cualquier investigación para que sea reconocida como tal, para que tenga la validez, pues tiene que siempre los comentarios o que se vayan a plasmar, tienen que tener un sustento, tienen que tener una fuente. Y este trabajo, una de las causas por las cuales recibió este premio es que tengo más de 200 fuentes en todos los planteamientos históricos o pasados que se hacen en este trabajo. Si empezamos a hablar de los conchos, definitivamente tenemos que referirnos en un inicio a una persona que se ha dedicado bastante tiempo a investigar este tema, como lo es el antropólogo Arturo Guevara. Él nos planteó que los conchos ocuparon las tierras del actual Chihuahua más o menos a partir del 1300 después de Cristo, y su permanencia en estos lugares pues es hasta los albores de la independencia. Desgraciadamente pues también desaparecieron por efectos de la conquista. Este es nuestro punto de partida. Si nos fijamos, pues, estamos hablando de alguna manera de que el conocimiento de los indígenas en nuestra región, pues es reciente todavía, ¿sí? Por lo tanto limitado, ¿no? Por lo tanto limitado, ¿verdad? Hablando de esta región del centro sur, del río Conchos, pues, en específico. El río Conchos pues fue conocido mucho antes de que la presencia de los españoles en esta región. En 1575 el clérigo Juan de Miranda plasma que el río Conchos habitan una gran cantidad de indios, a los cuales se les llama conchos por ser habitantes de este río, y el río recibe el nombre de Conchos por encontrar en ella, en sus aguas, una gran cantidad de este molusco, ¿sí? Que desgraciadamente ahorita, muchas conchas, que desgraciadamente ahorita pues prácticamente ya se acabaron, ya desaparecieron. El primer nombre, fue este nombre el que finalmente prevalece hasta nuestros días. Los españoles, el primer nombre que le ponen a este río es Río del Ebro, homologando a un río de importancia que tienen ellos, que existe en la península, en la península ibérica. En 1575 Juan de Miranda también refiere que es imposible ponerse en contacto con este grupo indígena porque no hay intérprete para ellos. Los intérpretes con los que cuentan los españoles en ese año no conocían esta lengua, no eran suficientes para entablar un contacto adecuado. Pero también en ese mismo año, Miranda refiere que se dan cuenta que en un pueblo de San Miguel, que se llama San Miguel, los indios de ese pueblo hablan la misma lengua que se habla acá en el río Conchos. Y corroboran el dato y resulta de que sí. Entonces lo que proceden es a traer indios de ese pueblo hacia el río Conchos. Carl Orwin Sauer menciona que se refiere a San Miguel de Culiacán, por la descripción que hace de la ubicación del pueblo
en el documento que hemos consultado. No sé si únicamente con este documento, no lo creo, debe de tener evidencias más completas. Este autor, Carl Orwin, plantea pues que los conchos llegaron a Chihuahua procedentes de la región central de Sinaloa, de lo que se conoce la región Tahue, que es una región donde incursiona el río Mocorito, ¿sí? Ese es el planteamiento que hasta ahorita he encontrado, no he encontrado otro. Así es. Oye, ingeniero, ¿desde dónde se extienden los conchos? ¿Por todo el río Bravo, desde acá, desde Julimes, Delicias, etcétera, hasta Ojinaga? ¿O hasta dónde más o menos se tiene conocido que habitaron los conchos? Claro, muy buena su pregunta. El territorio de los conchos originalmente fue de la junta del río Florido al Conchos, que es en la ciudad de Camargo, hasta por una longitud aproximada de 50 leguas hacia el río Bravo, o los 29 grados de latitud, punto que nos ubica aproximadamente en la presa El Granero. Ese es el territorio original que se marcó, que estuvieron ubicados los conchos por el río Bravo. Estos datos nos los arroja Hernán Gallegos y Diego Pérez de Luján y Antonio de Espejo, que fueron, el primero fue el cronista de la expedición de 1581 que pasó por este río, y los dos últimos de la expedición de 1582, expediciones que salieron del hoy actual Valle de Allende hasta el Nuevo México, y que por necesidad, por desconocer los caminos, tenían que seguir los márgenes de los ríos. A los españoles les surgía llegar al Nuevo México porque expediciones anteriores, como la de Coronado, la de Niza, Marcos de Niza, que no tocaron tierras chihuahuenses, informaron que allá había el raudal de piedras preciosas, minas, que allá estaba Cibola y Quivira, y pues estos se seguían empecinados a encontrar esas ciudades para reclamar lo que por derecho real y divino les pertenecía, ¿no? Entonces ese fue el territorio inicial que se marcó para los conchos. En esos documentos, en uno de esos documentos, también evidencian su presencia en la Laguna de Patos, en el municipio de Aldama, la presencia de conchos en ese lugar. Por cierto, Gallegos en su documento plantea que los conchos se llamaron a sí mismo Yosgis. Otros dos vocablos que registra Gallegos son Bat, que significa agua, y Sunet, que significa maíz. En Tarahumara me parece que es Sunú, maíz, o Sonuco, que es parecido. Y Manuel Orozco Iberra plantea que la lengua de los conchos estaba emparentada pues con el Rarámuri, y quizás esto sea una prueba, no lo sé, pero al menos así lo plantean. ¿Cómo nos describen estos señores a los conchos? Pues desgraciadamente los ven desde la perspectiva española y los describen pues, con desprecio. Ignorantes, bárbaros, porque no usaban ropa, porque no se persinaban, porque etcétera, ¿no? Porque no hacían todo lo que los españoles estaban acostumbrados. Porque se bañaban, hacer. Yo creo también los indios. Bueno. Y los españoles no se bañaban. Oye, ingeniero, se habla de mucha población, de relativa población, ¿o de cuánto se habla? Sí, el antropólogo Arturo Guevara menciona que llegaron a haber hasta algo así como 50,000 individuos.
En la cordillera, a lo largo de... Se asentaban a lo largo de la cordillera del Conchos. No sé, en este caso... O había poblaciones muy marcadas, grandecitas. ¿Cómo sí, vivían los Conchos fueron... Bueno, Gallegos y Pérez de Luján, la descripción que hacen de ellos es principalmente la propia de los pueblos nómadas, la descripción propia de los pueblos cazadores recolectores, y en el transcurso de Camargo hasta la presa del Granero no se menciona que haya pueblos establecidos. Sí se menciona la presencia de jacales, pero muy rústicos, muy rudimentarios. Construcciones de paso, pues, levanto ahorita, no me gusta o no casé nada y levanto y me voy. No centros poblacionales. No centros poblacionales. Lo que sí mencionan ellos, que por lo general, en donde existían juntas de arroyos o de ríos con el Conchos, ahí se veía que había abundante población de indios conchos. ¿Sí? Con la agricultura. Espejo, la agricultura. Espejo, en 1582, en su relación, sí maneja que los conchos manejaban la agricultura. Incluso maneja que sembraban sandías y melones. Cosa bastante extraña que se me hace a mí, porque las sandías y los melones no tienen origen en América. Eso los trajeron los europeos. ¿Sí? Entonces, o Espejo miente, o en 1582 ya se había dado la presencia antes de 1582 ya se había dado la presencia quizás de misioneros en estas regiones, porque las siembras generalmente estuvieron en manos de los misioneros, ¿no? Enseñar a sembrarlos o traerles las semillas. Son de los detalles interesantes que hay en nuestra historia, que nos dicen la necesidad de la investigación, la necesidad de conocer nuestra región, nuestros antepasados, nuestra historia. Una de las importantes objetos importantes que hacían uso para su alimentación fue el mezquite. El mezquite y la palma. De la palma la cocían para hacer algo así como el mezcal. Del mezquite pues lo molían. Dio origen a lo que se conoce el mezquitamal, que se usó todavía, yo creo que hasta principios de este siglo. Lo hacían pinole. Se maneja por ahí que cuando molían el mezquite le echaban huesos humanos. Mira. Huesos que ellos guardaban específicamente para tal efecto, ya fuera... Para que rindiera. Ya fuera de un familiar, de un enemigo valiente, o de alguna persona que tenía alguna característica que ellos querían adquirir o conservar. Un asunto más bien religioso. Religioso, sí, no era alimento, exacto, sí. Era religioso. Fíjese que en mi rancho, en mi municipio, en Ojinaga, qué bien. Mucha gente le sigue llamando nesquitamale. Sí, se usa mucho hacer pinole de mezquite. Allá en Ojinaga no se acostumbra a hacer pinole de maíz, como acá en la sierra. Se hace pinole de mezquite y es riquísimo, riquísimo. Mi abuela era experta en hacer ese pinole y es riquísimo, sabe muy diferente, es otro sabor el que tiene, pero en los ranchos de Ojinaga se le conoce como nesquitamal. Pinole del desierto. Es el pinole del desierto. No sé qué, vamos a corte. Adelante. Vamos a un corte, estamos en Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género y ambientalista. Visión de género y visión ambiental. Y defensa de derechos humanos, y le damos voz también a los grupos de la sociedad organizada. Exacto. Periodismo ONGero. Y nos vamos solamente en Radio Universidad, pero seguimos en el Face platicando, que está súper interesante, ¿no? El tema. Sí, claro. Es fascinante. Entonces, con respecto a el territorio que ocuparon los conchos... O sea, ahí como vas tú en el guión, ahorita lo retomamos, vamos con algún detalle, por favor. Porque nos fuimos a cortes en Radio Universidad, pero en el Facebook. Adelante, a ver, Yo honestamente me quedé así con...
porque el batalla para probar el pinole de maíz. No, Se me el antojó mezquita- no, el dije, mezquitamal estaba es- más atorado sí, que el de sí se maíz. atora, no, sí se atora. Pero El es, de maíz te ahoga. pero es riquísimo. Y también se hace atole de mezquitamal. Ujú. Pero es riquísimo de veras. Yo nunca he probado el mezquitamal. No. Pero Yo tengo, los mezquites sí me tengo acuerdo, de muchas niña, ganas. cuando andábamos en los ejidos, en la zona del rural del municipio. La Quinta Carolina y todo eso. No, alguna vez que fuimos ahí donde vivía Chole. ¿Y no te Ok. acuerdas que era una de los lugares a los que íbamos cuando No voy a decir quién es porque alguien me está escuchando en la casa. trabajaba mi mamá, hacía trabajo de activista y entonces ahí en las vacaciones nos repartían, ¿no? Entonces una de esas partes era ahí, entonces pero andamos por los caminitos. Luego también íbamos al rancho de la mamá de una tía. Entonces sales y está llanito desierto y está lleno de mezquites. Yo sí no los comíamos, pero sí. teníamos riquísimo, prohibidísimo sí. dárselo a los chivos Bueno, nada más. bueno, nadie, aquí nomás para encaminar un poquito, nadie está hablando Mezquite. de los mezquites en la región del ejido Cuauhtémoc, acá al norte, que es Punta de Agua. Ya, Ahí cerquita está la Cueva de las Monas. Ajá, mira, hablando de... En la Cueva de las Monas, dice Guevara, que es el que la documentó y es el autor de los dibujitos que están afuera, así como a manera de explicación. Dice Guevara que tal vez sean indios conchos. también. Los que dejaron las pinturas rupestres. Sí, Sí, pues. y hay indios conchos. Hay una población en el municipio de Satebó, donde los habitantes orgullosamente dicen que ellos son descendientes de De los los indios conchos. Y es que es la zona, ¿no? Que es, Sí, O sea, sí, sí, es efectivamente. la zona, ¿no? Sí, ese es del el Concho, río. ¿no? Es el río. o sea, ellos, Aldama, a ellos Satebó. los baña el río Conchos, pero ya todavía es el alto río Conchos, es el que apenas está bajando de la sierra. Ajá. Está bajando de la sierra y apenas conectándose con el llano, donde ellos están, en San Nicolás de la Joya. Se reputan como conchos. Sí, claro. Y yo supongo que Claro. aquí mismo, en la junta aquí de y Chihuahua, han de haber habitado algunos, ¿no? Sí. Y Sí, tienen, sí, Deben de haber, aquí debe de haber habido asentamientos Es- y importantes. tienen Sí, ellos se un pasaron paredón con tomadas, ¿no? rocoso en San Nicolás de la Joya, donde está el mural prehispánico más, bueno, después, aparte del de la Cueva de las Monas, pero estos son petrograbados, son grabados que fueron haciendo así con cincelito, son dibujos de lo más extenso con animales, con escenas de caza, con escenas de pesca, etcétera, de lo más espectacular. Así es. En relación a los demás grupos étnicos, ¿como qué importancia A ver. se le puede dar a los conchos Ujú. En comparación con otros? A ver, bueno, antes que nada, el mezquitamal, me tocó ver una página de Estados Unidos. Se ofrece a $30, creo que el kilo, la bolsita. sí, no lo dudo. Es carísimo. No, es riquísimo de veras. Y lo Ay, te considero- cuando hayas ojina. No, bueno, ya vamos a entrar. Vamos a regresar a Radio Universidad. Estábamos en el Un intermedio. ratitito todavía no. Seguimos en el intermedio. Es que está la musiquita. Estamos en el intermedio todavía. Está la musiquita, mira. 5, 4, 3, 2. Sí, estamos regresando a Radio Universidad. Estábamos en la transmisión con Face, conectados directamente con la página de Facebook Ecos de Mirabal, de Dora Villalobos. Sí. Estamos transmitiendo simultáneamente en audio y video. Estamos aquí con el ingeniero Eduardo Muñetón Soto, que nos estaba platicando acerca de los indios conchos. En el intermedio nos fuimos por otros detalles, porque no quisimos interrumpir la secuencia que él ya trae. Aquí el ingeniero trae su guión Preparado, sí. preparado, así como él es organizado y todo. Y estábamos platicando acerca de que hay vestigios comían esquitamal. de indios conchos en otras partes del estado, que no son precisamente las que son bañadas por
por el Concho, sino también en sus afluentes, como en este caso Claro. los arroyos de acá, Sí, del efectivamente. norte del municipio de Chihuahua, por decir, y el mismo río Chubíscar, Sí. que es afluente del Conchos. El Chubíscar se va y se une con el Conchos en el municipio de Julimes, precisamente. Así es. Y le preguntábamos también en el intermedio, relativamente qué tan numeroso o qué tan importante era este grupo en relación a otros grupos étnicos, ¿no? Sí, sí, definitivamente fueron los más numerosos. Mira. Fueron la etnia más numerosa que encontraron los españoles cuando llegaron. Y definitivamente... Más que la Rarámuri, por ejemplo. No sabría decirle con respecto a los tarumaras. Ahí no estoy muy... No he leído acerca al respecto. Sería interesante Pero yo investigar, creo ¿verdad? que por ahí se daban a lo por mejor. ahí se daban. Lo que sí es que la Rarámuri seguramente eran un poco más adelantados que los Conchos. Practicaban más la agricultura. Nomás como un dato ahí. Ya pecando, ¿verdad? Como un datito ahí, estamos interrumpiendo mucho aquí, ingeniero, el último ni siquiera... Sí, mejor siquiera- ya nos llevamos. Pero- No, adelante, adelante, Pero, eso por se ejemplo, hay autores hay testigos en la conquista que dicen que en el municipio actual de Guerrero, o sea, donde está el río Papicochi, que había un poblado extensísimo de rarámuris. O sea, los rarámuris no eran gente de la sierra, No, No. se fueron a la Sierra eran Muerto. de aquí, de esta parte, Sí, sí, sí. de la parte de transición entre el llano, o sea, entre los Julimes y los Tubares, por decir, Donde era el mejor clima y la el mejor clima, condición. y que había unos campos extensísimos cultivados en Guerrero, Suena lógico, y ¿no? un poblado enorme, y que los españoles los despojaron de esas tierras, y que ¿cuándo se fueron Los echaron en corrida. ¿Cuándo se pues, a la ¿cuándo se sierra. fueron los Igual que rarámuris a la ahorita están sierra? regresando, Se está fueron quitando después la de que sierra. después de ser derrotados con la rebelión que Los que lo encabezó cuidan. Sí, Gabriel Tepora. no sé, hace tiempo leí que los tarumaras, su región más original, más antigua, se relaciona con el Papigochi, más que donde los encontramos ahorita, pero pues de efectos de la conquista, pues hasta allá llegaron, ¿no? El padre Alegre nos menciona, ya cuando estaba en pleno proceso de la conquista, que los Conchos los encontraron hasta en el Papigochi viviendo con tarumaras. Pero obviamente que esto sucedió por la movilidad étnica que hicieron los españoles con el fin de poblar, repoblar o llevar ejemplos de la nueva vida que ellos llegaron a instaurar en esta zona, ¿no? Para fines de su colonización. Exacto. Pero bueno, entonces la región que yo les comentaba ahorita, quise decir esto porque es lo que tiene sustento. Sí, está en las crónicas que se redactaron. Obviamente, como lo acaban de decir ustedes, pues los Conchos se existieron, se ubicaron en diferentes partes de esta región de Chihuahua, en los afluentes del San Pedro, del Chubíscar, del Sacramento, en donde quiera que hubiera un cuerpo de agua suficiente, laguna, manantial, claro que ahí íbamos a encontrar Conchos. ¿Por qué? Porque su aspecto, su modus vivendi, el de ser de cazadores recolectores, pues los obligaba a hacer traslados en busca del alimento, ¿no? En busca de la diversidad también vegetal que esta región les ofrece. Hay tunas, vámonos a donde hay tunas. Hay piñones, vámonos a donde hay piñones. Igual con la caza. Obviamente, conforme fue avanzando la conquista, surgieron ya después, hablando exclusivamente de los Conchos aún, una infinidad de nombres, de etnias, de nombres, de nombres de grupos que asociaban o separaban, pues indistintamente de los Conchos. Asimismo, se manejó que los Conchos ocuparon todo lo largo del río Conchos, ¿sí? Esto sucedió posteriormente, cuando ya estaba en su pleno apogeo
apogeo la conquista. Es cierto, como repito, que sí se distribuyeron ampliamente, pero ya por efectos de la cristianización. Vamos adelantando, como quiera que sea, porque quizás no sé si vaya a haber tiempo, que después de los conchos, después del lugar que hemos marcado, la presa El Granero, estos cronistas reportan que el siguiente grupo indígena, diferente a los conchos, Hernán Gallegos los nombró cabris. Diego Pérez de Luján los llamó pazahuates, pero se están refiriendo al mismo grupo. Y este grupo, a diferencia de los conchos, ya forma un pueblo. También con construcciones no muy eficientes, no muy acabadas, pero un poco ya más estables que las que... Más o menos, ¿dónde estaba el pueblo? Ese pueblo se ubicó aproximadamente en el pueblito, municipio de Aldama. ¿Sí? Posteriormente a ellos se encuentran ya brincando la sierra de Cuchillo Parado, siguiendo por el Conchos, relacionan a los otomoacos. Y posteriormente, ya cerca de la junta del río Conchos con el Bravo, cerca de Ojinaga, en la región de Ojinaga, mencionan que existieron los abriaches. Estos nombres son los que los indígenas les dieron a ellos. Yo soy otomoaco o amotomauco, yo soy abriache. ¿Y los jumanos? Porque yo tenía entendido que allá estaban los jumanos. Parece ser, se plantea que los otomoacos de alguna manera están emparentados étnica y culturalmente con los jumanos. Los abriaches, cabris y opazahuates son los que posteriormente fueron llamados julimes. Y si hablamos de naciones indígenas que existieron inmediatamente antes de la presencia española, pudiéramos hablar únicamente de estas etnias o naciones, pues vamos, etnias: conchos, abriaches, otomoacos. ¿Sí? Manejan en esta zona. En todo a lo largo del río Conchos. ¿Sí? Gallegos menciona también que en Ojinaga se encontraron otros individuos, otra parte de una sociedad que no eran de la región, y ellos les llamaron la gente de los cueros, porque traían una gran cantidad de cueros, y todos los comerciaban con las regiones que estaban asentadas en la junta. No sé, estos gente de los cueros pudieran ser apaches, pudieran ser lo que posteriormente conocemos como jumanos, porque precisamente jumanos parece ser que el término jumanos se asocia más bien a los comerciantes, más que a una etnia indígena con atributos culturales propios. ¿Sí? Ya. Así estaría más ¿Y los conchos le dieron la batalla a los conquistadores? ¿Sí? ¿Qué tan guerreros eran? Pues por lo general se les define como pacíficos, como tranquilos, sí, más pacíficos. Porque los apaches dieron la batalla, ¿no? Sí, no, sí. Los conchos no dieron la batalla como los apaches. No dieron la batalla como los apaches, ya, así es. Se rindieron más facilón, ¿no? Así es. Nomás que la presencia apache aquí, pues es muy posterior a la presencia de estos grupos que hemos hablado. Estos grupos, mientras existieron aquí, pues impedían la presencia apache, que sí los estaban hostigando, pero no llegaron hasta aquí. Ellos penetraron en estas regiones hasta que estos desaparecieron. ¿Sí? Entonces ya pudieron entrar. Se dice también que los jumanos son una rama de apache por el tipo de lengua que hablaban, que se desplazó más tempranamente que los que posteriormente conocimos nosotros, ¿verdad? Más del norte, digamos. Sí, pues ellos son muy del norte. Los apaches. Así es. Vinieron a... Sí, fueron a... Pues, supongo que sí, que como toda la tradición, siempre tratando de conquistar, ¿no? Y venían a intentar conquistar a los conchos, pues. Ya más bien por aspectos de las conquistas, pues los ingleses estaban presionando en el norte, en Canadá, por allá, los franceses. Después los americanos y por acá los mexicanos los fueron desplazando, la necesidad. Y también se dice, ¿por qué no?,
que armados y asusados por los gobiernos americanos vayan a estabilizar a aquellos pobres para nosotros tener más ventaja Hay llamadas de ese pobre país. Así es, hay llamadas y mensajes de los radioescuchas y seguidores de Facebook. Saúl Beltrán Leiva dice que nos felicita por la investigación, que es lo que se necesita, cultura e historia. Mari Sainz, que es de la zona del Papigoche, ella sugiere un nombre de un pueblo que se le da también cuando dice que estuvieron por allá y que se les conoce como Picos Largos, de un río y de un ave. Ay, mira, muchas gracias por las llamadas. Nos puede marcar y nunca damos el teléfono, pero hay que darlo. 4, a ver si ando yo bien. 439-1842, sí, 439-1842. Y Jacobo, que de veras ahí nos echa la mano, le toma la llamada con mucho gusto, sí. Nos puede marcar, preguntar, opinar, sí, consultar Sí, aquí claro. al ingeniero lo que considere, ¿no? O a veces ayudar hasta puntualizar ciertas cosas, sí. ¿no? Sí, siempre cuando está alguien que es una investigación, por eso le decía yo ahorita, concentrarle en un librito es difícil, y siempre se te van Tenemos mucho que detalles. aprender todavía y hay conocimiento en el público, estoy seguro. Claro Ingeniero. que sí. Pero los julimes de tu pueblo, ¿cómo eran? ¿Cómo se les, finalmente, cómo se diferencian de otras ramas de los conchos? Porque digamos, a lo largo de todo el río, se les fue llamando de una u otra manera. Por ejemplo, Guevara menciona como 6, 8 o hasta 12 nombres diferentes que los españoles le daban a los conchos. Pero ya propiamente en Julimes, el actual territorio de tu municipio. Sí, porque se nos empieza a acabar el tiempo y para llegar a los Julimes. Llegas hasta ahí. Porque el libro se llama Sí, Los Julimes. sí. Y ahorita dijo que acá rumbo a Ojinaga. ¿No van a invitar? Buena idea, sí, yo creo que vamos a necesitar 2 o 3 sesiones. Pero ahorita dijo que algunos grupos rumbo a Ojinaga primero se llamaban de una manera y luego se llamaron Julimes. Sí. A partir de los cabris hacia arriba, después de pasar los conchos, se describe que eran más altos que los conchos. Una característica que ellos... Por eso en Ojinaga somos más altos. Sí, y sobre todo, que describen como muy alegres a la gente que vivió en la junta, que hacían música como flauta con la boca, con el cuerpo, que usaban piedras, tambores, pero cantaban. A los españoles los recibían con cantos y todo eso. Yo creo que por eso Ojinaga es la capital de la música norteña. Mire, Sí, no, encontramos asuntos interesantes. Es en serio que puede haber por cierto ejemplo, origen, ¿no? bueno, estamos desviando, pero bueno, por ejemplo, casi toda la gente de Julimes se va a Oklahoma. Pues resulta que esas relaciones de Julimes con Oklahoma son desde tiempos ancestrales, desde tiempos de los indígenas. Ok, otra de las diferencias, que vivían en pueblos, se agrupaban en pueblos, que practicaban la agricultura. Ellos sí vivieron donde ahorita es Jiménez, sí se asentaron donde ahorita es No, Julimes. Julimes estuvo en territorio conchos. Perdón, Julimes ¿no? fue que territorio conchos. Ya. ¿Sí? Las diferencias de los grupos que encontraron después de los Julimes, que ellos sí tenían características comunes. Entre esas tribus diferentes, entre esas etnias diferentes que marcamos, tenían características comunes entre ellos, pero diferentes a la de los conchos. Eran un poco más altos, se agrupaban en pueblos, practicaban una agricultura ya un poco más refinada, calabazas, frijol, maíz, se rayaban el cuerpo, ¿sí? se ponían rayas en su cuerpo, usaban una vestimenta más, llamémosle sofisticada entre paréntesis, y hablaban diferentes dialectos. Los otomoacos, los conchos y los abriaches hablaban diferente dialecto, pero de alguna manera, pues quizás por ser dialectos pues más rudimentarios, no tan sofisticados como el de ahorita, se entendían de todos modos y convivían campechanamente todos. Sí, se peleaban de vez en cuando, pero no era el concepto de guerra, era diferente al de ahora, ¿no? Y la forma de hacerla. Entonces, esas eran las diferencias. ¿Y de dónde nace el nombre de Julimes? ¿Por qué a Julimes le pusieron Julimes? Bueno, a Julimes le ponen Julimes por la etnia indígena, que posteriormente, por efectos de la conquista, son trasladados de la Junta a estos lugares. Pero ya trasladados por los mismos conquistadores. Trasladados por los conquistadores. Así, expresamente, digamos. Expresamente.
Ellos voluntariamente, ellos no estaban en esta zona. A la brava. Ok. Por la fuerza. Bueno, por la fuerza los llevaban a Santa Bárbara para trabajar Para trabajar en las minas. para trabajar en las minas. La Junta fue proveedor de esclavos, llamémosle tal Sí, cual, sí. y los Conchos, todo el río Conchos fue proveedor de esclavos para las minas de Santa Bárbara, ¿sí? Se los llevaban. ¿Y en el camino dejaron a los julimes ahí o qué? No, cuando hubo necesidad, yo creo que por tener un punto de apoyo intermedio a las caravanas que venían de Santa Bárbara a la Junta, crean Julimes. Julimes es uno de los pueblos como estrategia como de estrategia sobrevivencia. de sobrevivencia, y trae de pernoctar por ahí, digamos. sí, o de guardar las vituallas, llevar un galón de agua, o bueno, una vaca, comida, llevarla y traerla, pues no, mejor la voy distribuyendo la proveeduría, pues. para comerla cuando la necesite de allá para acá. Ese es el motivo de las misiones, el motivo, uno de los motivos. Y así nace Julimes. Y así es como nace Julimes. Se dice que Julimes fue fundado en 1691, pero no. Julimes es mucho más antiguo, es desde principios de 1600. ¿Sí? Ya se me fue poquito el rollo. No, está bien. Pero, no, porque nos queda muy poquito tiempo y pues, sí, nos quedan unos 5 minutos, cuando mucho. Y era interesante llegar a Julimes, ¿no? Así es. Porque el libro se llama Los Julimes. Sí, perfecto. Y el ingeniero desde Julimes. Y todavía nos falta algo de los Conchos, no, pero en su momento. Tendrá que venir. Hay oportunidad. Y entonces los Julimes es una... no sé cómo llamarle, pero pues generación, digamos, posterior a estos grupos que usted ahorita mencionaba, de allá de Romojinaga. Pues. El nombre. El nombre es nuevo. Ellos son abriaches. Sí, ¿verdad? Ellos son abriaches. Se llamaban así mismo abriaches, y me acordé de su pregunta. Pero ¿quién les puso Julimes? Los españoles. Ya, esa era su pregunta. Sí. A ciencia cierta, yo no sé por qué el nombre de Julimes. Kenmotsu, una autora estadounidense, como casi todos, desgraciadamente, ahí es donde están las investigaciones, aquí no. Allá hay dinero. Considera, sí, claro, considera que fue porque un nombre propio. Ella dice, es que en su momento un gobernador de esta etnia indígena se llamó Julimes, ¿sí? Y por eso a todos sus acólitos, a todo su pueblo, les pusieron Julimes, ¿sí? Pero ahí hay un detalle con las fechas. Con las fechas no coinciden, entonces pudiera ser al revés. Primero se llamaron Julimes y por eso nació el nombre propio Julimes, ¿sí? Que haya sido al revés, no como ella lo plantea. Pero de todos modos, la palabra, el vocablo como tal que conocemos ahorita, debe de tener la injerencia española, la injerencia europea. Julimes es una palabra que existe en algunos idiomas, en 2 idiomas, no recuerdo en cuáles, en Europa. En España incluso hay una Villa Julimes. Y en otros 2, en Polonia también existe esa palabra. Y en otro país que no recuerdo, en la investigación nueva que te mandé, Froilán, ahí viene ya más detallado, pero de alguna manera sí tiene su procedencia española. Ellos así mismo, repito, se decían abriaches. Abriaches. Así es. Muy bien, pues... Y los Julimes de los conchos, pues sabemos que las últimas referencias se hicieron a principios del siglo XIX. Las últimas referencias escritas, documentos de los indios conchos, según... ¿Cuándo se extinguen? ¿Cuándo más o menos? No, pues, ¿En qué? Pues es que ahorita ya no hay. Guevara dice que en 1800. En 1800, pero pues tuvo que ser posterior a la independencia. Después incluso se maneja por ahí que todavía existen las abuelas. No, es que mi abuela era concho. Incluso yo tengo una foto de una abuela Julimes, después se las traigo. Y con respecto a los nombres que surgieron, pues Griffin maneja más de 120 nombres de grupos que pertenecieron a los conchos. Somos conchos, pero yo soy cacalote, yo soy cacalotito, yo soy... Se me olvida siempre que son 120 y siempre que los voy a nombrar. Pero se me olvida. Pero todos conchos,
pero pertenecen a los pero conchos. de distintos grupos. Pues dependiendo del autor, porque un autor decía, este sí es concho, este no. Por ejemplo, tuvimos los chinarras en Aldama, ¿sí? Los chinarras en Aldama... Son conchos también. Pues los asocian con los conchos, incluso su misionero dice que que hablaban la lengua concha, pero otros autores dicen, no, es que los chinarras fueron eran sumas, eran tribus del desierto que los agruparon, los trajeron para meterse los jesuitas aquí donde estaban los franciscanos, ¿sí? Hubo mucha movilidad, hubo algunas mentirillas piadosas por efectos políticos, ¿verdad? De aquellos tiempos. Yo tengo que descubrir algo para que me suelten lana, para hacer mi misión y pasármela bien. Pues aquí tengo a los Satapayoguiglas, vámonos, por decir algo. Y eso porque lo alcancé a leer aquí. Y se considera, Mason y Johnson consideran que sí, que los conchos tuvieron dos divisiones, los chinarras y los chizos. Los chizos ocuparon la parte del estado, ¿verdad? Acá por cerca del Big Bend, de la Gran U de Ojinaga. Claro. Para aquel lado, y también se considera que pertenecieron a los conchos. Yo planteo que, bueno, pues no, está bien. Tú despide. Primero, yo sí agradecerle mucho y yo sí me quedo picada con... No, pues estamos picados todos. Con el tema, pero bueno, pues se nos va el tiempo y a lo mejor sí tendrías que invitarlo otra vez, ¿no? Es apasionante conocer, pero además me parece que es obligación conocer un poquito de nuestros antecedentes, principal nuestra etnia historia, ¿no? chihuahuense. No la conocemos. Ningún gobierno se ha preocupado por investigar nada. Hay investigaciones como la del ingeniero, como la del antropólogo Arturo Guevara y otras, pero son aisladas. Tendríamos que tener una casa de la cultura concha aquí con documentos. Ay. Pero bueno, ya nos estamos yendo. Sí, muchas gracias a los compañeros que nos ven por el Facebook y al auditorio de XRU. Hasta aquí fue Ecos de Mirabal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta por la invitación. próxima. Gracias, Qué placer.